Muy buenos días, bienvenidos. Ya estamos comenzando el estudio de la palabra de nuestro Dios. El día de hoy tiene por título La seguridad de Dios y estará basado en el primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 15, versículos del 1 al 20. Le pedimos a nuestro Dios que a través de su infinito amor y misericordia nos permita asomarnos por medio de su Espíritu Santo al escudriñar su escritura para ser alimentados con la palabra que Él ya tiene preparada de antemano. Que Dios bendiga a toda su creación, que sane nuestra tierra. Y le pedimos, por favor, que también dé fortaleza a los médicos, enfermeras y a todos los que participan en el cuidado de los que están en algún proceso de transitar hacia la salud. Le queremos pedir a nuestro Señor que su bendición nos inunde, que nos guarde y que bendiga a aquellas personas que están pasando por alguna dificultad. Quédate con nosotros, estudiemos juntos la seguridad de Dios. Génesis 15 del 1 al 20. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Además le dijo, yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Pero Abraham le preguntó, Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? El Señor le respondió, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham llevó a todos estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad enfrente de la otra, pero a las aves no las partió. Y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham las espantaba. Al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora. El Señor le dijo, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad con grandes riquezas. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. 4 generaciones después tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Le dijo, a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates. Me refiero a la tierra de los kenitas, los kenicitas, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Amén. Y vamos al punto número 1, que es denominado el miedo de Abraham. Y estará basado en Génesis capítulo 15, versículos del 1 al 8. Dice la palabra del Señor que eh, Dios tiene una comunicación con Abraham, lo vamos a ir viendo poco a poco, y donde se ve de manifiesto, pues que Abraham tiene miedo. ¿Cómo va a tener miedo Abraham si es el padre de la fe?
Bueno, vamos a darnos cuenta que Abraham es muy semejante a nosotros o nosotros a Abraham en el sentido de que a pesar de conocer de Dios, de haber tenido un encuentro con el Señor, haber mostrado fe, también hay momentos, hay que reconocerlo, donde tenemos temores, tenemos dudas y de eso se trata esta porción de la Escritura. Tan es así que, haciendo un poco de contexto, recordar que Abraham ya había liberado a su sobrino Lot, lo había rescatado a través de un pequeño ejército de 300 hombres aproximadamente y lo rescató de quien le tenía cautivo. Y eso es algo bueno, vamos a decir que el camino eh, eh, se ve positivo, ha tenido una conquista incluso de carácter militar. No obstante, eso sabía Abraham que podía despertar el enojo de los demás reinos que estaban cerca. Entre otras cosas, entonces Abraham pues tiene temores. Tan es así que Dios en su palabra, en Génesis capítulo 15, versículo número 1, dice de la siguiente manera. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo. Qué hermoso, qué palabras de parte de Dios, las mismas que nos dice a nosotros. Él es nuestro escudo. Pero vamos a ver qué sucede. Esta palabra es fuerte. Dice, no temas a Abraham. Yo soy tu escudo. Y cuando creeríamos que en automático Abraham ha de decir, pues qué bueno, entonces ya me siento a salvo. No es así. Tan es lo contrario que dice el versículo número 2. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco? Es decir, alguien que no era su hijo de manera directa. Entonces es aquí donde él muestra su temor. ¿Por qué? Porque aunque no era una persona um, eh, que desconociera de Dios, ya tenía fe, había tenido éxitos, triunfos como los que mencionamos hace un momento. A pesar de ello, al ver su edad y dice, ¿y de qué me sirve todo lo que me des si no tengo descendencia? Por esta razón es que Dios le dice a Abraham que tenga confianza en él porque él es su escudo y él es su ayudador y que no va a ser alguien fuera de su propia linaje, de su propio descendiente directo, el que se quede con su herencia, sino que Abraham va a tener un heredero. Dios se lo está diciendo, como a ti y a mí muchas veces Dios nos ha dicho de manera clara y contundente que Él está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Pero aparentemente o en la práctica resulta que nos extraviamos y nos mortificamos por cosas que están acechando constantemente. Solo Dios y tú saben lo que están viviendo. Pero en este proceso, el que permanece fiel y permanece firme es Dios. Nosotros somos los que dudamos, como el caso que estamos viendo de Abraham. Por tal motivo, Abraham entonces manifiesta en esta relación que tiene con Dios, manifiesta su duda o su temor. Y esta es contestada de manera contundente acerca de cómo es que Dios iba a cumplir su promesa. Por tanto, nosotros también debemos de estar claros que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Dios está con nosotros. Y vamos al punto número 2, que es denominado el pacto de Dios con Abraham. Y estará basado en Génesis capítulo 15, versículos 9 al 12. Este pacto es un pacto que suena raro para nosotros. Entender que los versículos anteriores nos mencionan cómo es que Dios le dice a Abraham que no debe tener miedo porque él es su escudo. Abraham, a pesar de eso, cuestiona a Dios, como tristemente nosotros lo hacemos a pesar de ver la mano de misericordia de Dios constantemente, igual que Abraham, tenemos temores y tenemos dudas. Tan es así que Abraham le pregunta y dice, bueno, ¿qué va a pasar con la herencia? ¿A quién se la voy a dejar si no tengo hijos? Lo que comentamos hace un momento. Pero en respuesta a todo ello,
Dios tiene un pacto con Abraham de la siguiente manera, no como los hacemos normalmente nosotros, no es un contrato como lo hacemos actualmente. Si es un contrato, es un pacto, pero en un entorno del Antiguo Testamento, cuando se lleva a la práctica, es hasta sonaría raro. Pero para esto yo te voy a invitar a que leas en tu casa Jeremías capítulo 34, versículo 18. Y ahí te va a poner un ejemplo de cómo era este trámite. Lo voy a tratar de explicar de manera muy sencilla. Dios le dice a Abraham que lleve algunos animales para ser sacrificados, partiéndolos a la mitad y poniendo una parte frente a la otra. Hacer una especie de camino y menciona, si pusiste atención en la palabra, las características de los animales que iban a ser sacrificados, partidos, prácticamente pues también desangrados, ¿no? Porque iban a ser partidos y separados. Y ah, entonces eh, era la costumbre que cuando se hacía una especie de contrato o pacto en este sentido, lo que se hacía era sencillamente transitar en medio de estos animales que habían sido sacrificados, y si algunos de los que hacían este pacto no cumplía con su palabra, les esperaba una muerte similar a la de los animales sacrificados. ¿Entendiste? Dios le dice a Abraham, voy a hacer un pacto contigo. Tráete unos animales, pártelos, sacrifícalos y ponlo uno frente al otro para garantizarle lo que ya le había dicho Dios. No obstante, como hemos leído hace un momento, eh, el único que transita a través de una antorcha, de una lumbrera que camina en medio de estos dos, solamente lo hace Dios mediante esta lumbrera. Abraham fue fatigado por estar espantando las aves de rapiña y Abraham cae en un profundo sueño. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que Dios está diciendo que en caso de no cumplirse o fallar en el pacto que estaba haciendo con Abraham, es Dios mismo el que iba a garantizar eh, que a través de transitar él, que a través de un sacrificio de parte de Dios se iba a terminar cumpliendo. Abraham fue incapaz de estar despierto y transitar. Dios lo hizo por, por las dos partes. Es el mensaje para nosotros. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Dios es un Dios redentor a través de Jesucristo. Ese punto lo veremos en un momento más. Pero es mi intención pedir que el Espíritu Santo sensibilice tu corazón y el mío para asomarnos a ver cómo es que Dios, el Dios soberano, el creador de todas las cosas, tiene cuidado de nosotros y de manera particular y específica hoy hace un pacto con nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Te invito para que pongas mucha atención en el siguiente punto. Y vamos al punto número 3, que precisamente es denominado la seguridad de Dios. Por tal motivo, y después de haber estudiado los puntos anteriores, volteamos directamente a ver la obra redentora de Jesucristo. Dios es soberano, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestro sustentador. Y fíjate cómo es que Dios en Génesis 15, versículos del 2 en adelante, habla acerca que podemos ver cómo mostró, eh, um, se mostró a través de esta antorcha encendida y que Dios es el que transita en medio de estos animales, que Abraham fue quien partió estos animales, pero cayó fatigado y no pudo transitar en medio de estos animales que habían sido destazados. Lo que podemos ver a continuación es que esto apunta al Evangelio, esto apunta a Jesucristo. Tan es así que nuestro Señor Jesucristo, como lo dice en Isaías 53, que Él fue angustiado, Él fue afligido y que Él no abrió su boca y como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca y por cárcel y por juicio fue quitado.
y su generación, ¿quién la contará? Pues fue cortada de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fui herido. Es decir, Jesucristo es el que termina cumpliendo la parte que nosotros no pudimos. No lo pudo hacer Abraham, no lo pudo hacer el primer Adán, ni ninguno de nosotros. El único que lo logra es Jesucristo, quien es perfecto hombre y perfecto Dios. Por eso es que nosotros en la obra redentora de Jesucristo, en la cruz del Calvario, se manifiesta el pago de la deuda que nosotros contrajimos con Dios al haber pecado desde el Edén, a través de haber estado fallándole a Dios constantemente, precisamente en Jesucristo es el quien termina con su sangre derramada, muriendo, tal cual el ejemplo de el pacto que había hecho Dios con Abraham. Es Jesucristo el verdadero Cordero, el Cordero perfecto, el Cordero que da salvación y vida eterna. ¿Crees esto? Creamos en Jesucristo como el único redentor de nuestras vidas a través de su obra en la cruz del Calvario. Es a través de Jesucristo quien hoy tenemos salvación y vida eterna. Tu seguridad y la mía no depende de las cosas que están a nuestro alrededor. Depende del Dios soberano, del Dios de poder y del Dios de misericordia. Entrega tu vida a Jesucristo, abrázale fuerte y avancemos juntos en este crecimiento, en el conocimiento de Dios precisamente y glorificarle a Él en todo momento. Es ahí donde nosotros encontramos la verdadera paz y encontramos esta manera de vivir, que es locura para el mundo, pero es totalmente lo que Dios quiere para nosotros. Que la bendición de Dios esté contigo, que la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, sea sobre ti, sobre toda tu casa, sobre toda tu familia, los que están cerca y los que están lejos, siempre bajo la cobertura del Señor. Ánimo, Dios te bendiga. Tu seguridad y la mía está en Dios.